Dios te bendiga, amado hermano. Dios sea bendiciendo tu vida. El tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy se llama ¿Cómo oír a Dios? Este es un tema, no es un tema propio mío, yo lo ajusté, hice algunos ajustes, pero este tema lo escuché del pastor Andrés Corso y por cuanto impactó mi vida, bueno, lo estudié y a su vez lo quiero compartir, haciendo algunos ajustes de acuerdo a lo que Dios me enseñó a mí. Y estoy seguro que cuando usted lo escuche, también usted va a estudiarlo y va a ajustar de acuerdo a lo que Dios quiere enseñarle a usted. Pero antes de empezar esta enseñanza, vamos a orar y vamos a presentar este tiempo en manos del Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, nos presentamos delante de ti, Señor, con una actitud de ser enseñados, disponiendo nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para oír tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que cada uno tiene y conforme a tu voluntad. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, para entender tu palabra. Te ruego también, Señor, que quites todo lo que estorba para que yo pueda oír tu palabra correctamente, Señor. Decido llevar mis pensamientos cautivos en obediencia a Cristo y reprendo todo lo que quiera distraerme para que yo no escuche tu palabra. También te pido, Señor, que me ayudes a mí como predicadora para exponer tu palabra correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, busque su palabra y vamos a leer en el capítulo, en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén. Dios bendiga su palabra. En este pasaje tenemos varios puntos importantes que los voy a tratar superficialmente. No voy a meterme muy profundo en esto porque lo que quiero es desarrollar el tema de cómo oír la voz de Dios. Y en este pasaje vemos uno, dice que Dios te ha escogido a ti ¿Para qué te escogió Dios? Y dice muy claro, para que conozcan su voluntad, para que veas al justo, es decir, a Cristo, y para que oigan su voz. Entonces, como cristiano, estos aspectos son de suma importancia. Y cuando lleguemos a internalizar, a entender a cabalidad esto, que nosotros hemos sido escogidos, usted y yo hemos sido escogidos entre una gran multitud. Y eso quiere decir que usted no es uno del montón. Usted no es uno más. Usted es un escogido de Dios. Y dígalo en su corazón. Yo soy una escogida de Dios. Y esto significa que hemos sido apartados del mundo para ser que hijos de Dios, para ser conforme a la naturaleza de Dios. Es decir, somos escogidos para ser santos. Y recordemos que la santidad no está en lo bueno que yo soy, sino en lo malo que yo soy y que Dios me perdona y me limpia. Esa es la santidad, cuando Dios nos limpia. Entonces somos escogidos para
ser diferente. De manera que no somos de la multitud, no somos de los que andan sin entender las cosas. Somos el pueblo de Dios. Tenemos la genética del Señor Jesús. Entonces, punto número 1, usted y yo somos escogidos de Dios, somos apartados de Dios, somos diferentes. Ahora, hemos sido escogidos ¿para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Y cuando hablar de la voluntad de Dios, Dios no le da a conocer su plan a todo el mundo. No, Dios da a conocer su voluntad a sus hijos. Aun cuando el plan de Dios es para el mundo entero, Dios le habla es a sus hijos. Y de manera que tenemos que tener una comunión con Él. Y eso es lo que Dios hace, tiene una comunión con nosotros, con sus hijos. Y la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos su voluntad, que entendamos todas las decisiones, los proyectos, los planes que Dios tiene para nosotros y para el mundo entero. Entonces, punto número 1, tú has sido escogido para que conozcas la voluntad de Dios. Y esto nos coloca en una posición privilegiada. Privilegiada. Punto número 2. Tú has sido escogido además para ver el justo, es decir, para ver a Cristo. Los primeros discípulos, ellos conocieron el rostro del Señor Jesús, lo conocieron físicamente. Nosotros no tenemos ese privilegio. Pero como dice la canción de Jesús Adrián Romero, de Ayer te vi, dice, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedir que me dejes ver tu rostro en oración, ayer te vi. Te vi un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en una sonrisa titubeante. Ayer te vi. Te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Vemos el rostro del Señor Jesucristo en esta circunstancia. Allí está el Señor. Vemos el rostro del Señor en la cara de mi hermano, en el rostro del pastor. Allí vemos al Señor. Ver al justo, ver a Cristo, nos habla de tener un conocimiento de cómo es Cristo, de cuáles son sus cualidades, de cuál es su pensamiento. Entonces tú y yo hemos sido escogidos para conocer a el justo, conocer a Cristo, pero no como una idea lejana, no como cuando se tiene un conocimiento teórico de las cosas, no. Dios quiere que le conozcamos tal como Él es y que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Esto es conocer a Cristo. Cuando yo conozco a Cristo y sé cómo Él actúa, entonces yo procuro actuar como Él lo hace. Eso es conocer a Cristo. Hemos sido también escogidos para oír la voz de Dios. Entonces, este es el punto que realmente quiero desarrollar. Y como les dije, he tomado algunos aspectos del hermano Corso, ¿ok? Y en la predicación que él dijo, a mí me llamó la atención esta frase y dice así: si nosotros queremos oír la voz de Dios, tenemos que tomar de antemano la decisión de hacer lo que Él nos diga. No se trata de decirle, háblame, Señor, si me gusta lo que estás diciendo, pues te haré caso. Hasta ahí la cita del pastor Corso.
Y yo me pregunto, tú que me estás escuchando, te pregunto, ¿es importante oír la voz de Dios? Sé que usted está diciendo, otra vez la hermana Élida haciendo preguntas medio tontas, porque todos sabemos que sí es importante escuchar la voz de Dios. Pero mi hermano, le vuelvo a preguntar y perdone que sea fastidiosa, pero ahora se lo voy a preguntar de una manera diferente. ¿Realmente usted quiere escuchar la voz de Dios? Antes de responder a esta pregunta, eh, pregúntese, ¿para qué usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Para qué quiere escuchar la voz de Dios? Solamente para decir, hey hermano, escuché la voz de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios solamente para... ¿Para qué? ¿Para qué quiere escuchar la voz de Dios? Cada vez que Dios habla es para darnos una dirección o para darnos un consejo, un lineamiento y por supuesto también para alentarnos, para consolarnos, para animarnos. Pero Dios no nos habla solamente para decir, hola, ¿cómo estás? No, no, no. Dios nos da esas cosas, pero el hablar de Dios es para direccionarnos, para guiarnos, porque recuerden, Él es Padre y es Dios Todopoderoso. Todo lo que Dios hace es con un propósito. No es, todo lo que Él hace no es al azar o para llenar un vacío, no. Así que cuando Dios nos habla es para conducirnos y que alcancemos, para que alcancemos los planes que Dios ha diseñado de antemano para que nosotros andemos en ellos. En otras palabras, cuando Dios nos habla es para que le obedezcamos. De manera que si no estamos dispuestos a obedecer los lineamientos, las directrices del Señor, bueno, sencillamente no vamos a escuchar jamás la voz de Dios. Entonces, en este primer punto, para escuchar la voz de Dios, tenemos que obedecer a ciegas. Es muy, muy importante que usted lo entienda, que vamos, deseemos obedecer lo que Dios nos exija de antemano. O sea, Dios no nos ha hablado, pero usted dice, yo decido obedecer al Señor, no importa lo que Él me diga. Esa es una decisión a ciegas. Sin importar si eso que el Señor me va a decir a mí me agrada o no. Dios pone en nosotros así el querer como el hacer. Es decir, Dios nos enamora, nos seduce para que lo obedezcamos y no para que lo hagamos por obligación, sino por amor. Dios no impone nada, Dios nos anima a que lo hagamos. Pero debe haber en nosotros esa completa disposición a obedecer y hacer las cosas en el orden de Dios. Y me detengo un segundo en esto de hacer las cosas en el orden de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios, pero a nuestra manera, como a mí me parece, como yo aprendí en mi casa, como me enseñaron. Y en la obra del Señor, en la iglesia, no es así. Usted puede decir, yo voy a orar cuando siento que debo hacerlo. O voy a ir a congregarme cuando tenga disponible. Voy a hablarle de Cristo a la persona cuando yo sienta que debo hacerlo. O no voy a ofrendar ni a diezmar porque yo considero que eso es una enseñanza del Antiguo Testamento y que eso no me aplica a mí. Bueno, usted puede decir cualquier cosa, ¿ok? Pero, y hacer las cosas como a usted aprendió, pero eso no es el orden de Dios. Y si no está en el orden de Dios, está en desorden.
¿Entendió? Cuando no hacemos las cosas en el orden de Dios, en lo establecido de Dios, entonces eso se llama desorden. Y eso no agrada al Señor. La Biblia nos dice hacerlo todo con orden, con orden. Entonces tenemos que hacer las cosas en el orden de Dios. Y uno de los el orden de Dios es que Dios estableció una autoridad dentro de la iglesia y ese se llama pastor, pastora, apóstol, maestro, el que Dios estableció. Entonces, cuando yo hago algo fuera de la cabeza, fuera de mi autoridad, tomo, oye, a mí me parece que esta pared está sucia, yo voy a agarrar pintura y la pinto, pero no lo consulté con el Señor, no lo consulté con mi pastora. ¿Qué estoy haciendo? Desorden. Y además de hacerlo en desorden, estoy deshonrando la autoridad porque sencillamente no la tomé en cuenta. Y eso no agrada al Señor. La obediencia implica sumisión y sujeción, además con una buena actitud, con alegría y con gozo. Dios permite que entre nosotros, entre la iglesia, existen roce entre los hermanos, con las autoridades. ¿Y por qué? ¿O para qué? Para moldear nuestro carácter, para llevarnos a la perfección, a ser manso y humilde de corazón. Mire lo que dice en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que las ovejas, ¿quiénes somos las ovejas? Nosotros. Escuchan mi voz, es decir, no son sordas, ¿ok? Y conocen que el Señor es el Señor. Y ellas me siguen. En otras palabras, ellas, mis hijos, hacen lo que yo les digo. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo ahí la palabra del Señor. Entonces, de nada sirve escuchar la voz del Señor si no hay la disposición a obedecer lo que Dios nos está hablando. Hebreos 4:7 dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. La desobediencia a la palabra de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios y no obedecemos, eso va a traer dureza de corazón. Eso va a traer amargura en el alma, va a traer frustración, apatía, desganos para las cosas del Señor y todo lo que tenga que ver con el reino. Por supuesto, si yo soy llamada a pertenecer al reino de Dios y no me siento identificada con el reino, va a venir frustración, va a venir esa como que no hay propósito en las cosas del Señor. ¿Pero es por qué? Porque nuestro corazón ha sido endurecido, porque nos hemos llenado de amargura. ¿Y por qué tenemos amargura? Porque no obedecemos. La no obediencia, la desobediencia a la palabra de Dios trae frustración, trae amargura. Amados hermanos, hay que cuidarse de eso. Además, la desobediencia no solamente va a afectar su vida personal, no solamente es que usted va a vivir amargado, sino que una persona amargada afecta a su núcleo familiar y por ende también va a afectar a la iglesia, porque en la iglesia somos una familia. Cuando dejamos de cumplir el propósito de Dios que Dios ha diseñado para nuestras vidas, entonces estamos afectando el reino de Dios y su extensión aquí en la tierra. En otras palabras, le estamos haciendo resistencia al Señor. Y estaríamos trabajando no para el reino de Dios, sino para el reino de las tinieblas. El Señor tenga misericordia de nosotros. Detrás de la desobediencia hay es rebelión. Y la rebelión es un principio satánico.
Marcos 8:35 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por la causa de la buena noticia, la salvarás. En Marcos 10:29 al 30 dice, les aseguro que todo aquel que haya dejado cosas, hermanos, familia, papá o bienes por mi causa y por la buena noticia recibirán a cambio 100 veces más. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos a entregarle al Señor todo lo que Él nos ha dado? ¿Por qué digo esto? Porque cuando no queremos hacer las cosas del Señor es porque sentimos que podemos estar perdiendo algo. No, yo no voy a hacer esto porque me voy a quedar, no voy a diezmar porque me voy a quedar sin plata. No voy a limpiar la iglesia porque yo no tengo fuerza y no puedo ir. En fin, vienen excusas, pero la cosa es estar dispuesto al orar, esperando oír la voz de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a que Él nos diga cualquier cosa, a entregar eso que nos va a pedir? ¿Estamos dispuestos a, a decir sí antes de siquiera oír la voz de Dios? Porque eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos que Él nos hable. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la comodidad? ¿A renunciar aún a tu familia? ¿A renunciar a tus deseos? ¿A renunciar a tu expectativa de vida? Si esperamos que Dios nos hable, tenemos que decidir de antemano que vamos a obedecer al Señor. Dios no es mudo, Él habla en todo tiempo. Somos nosotros los que con la boca podemos decir, sí Señor, háblanos, pero con nuestras actitudes decimos, no, no quiero escucharte porque no quiero obedecerte. Amén, habla que Dios habla, Señor. Sigamos. En Santiago 1:5 dice lo siguiente, si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale y Él con mucho gusto te lo dirá. ¿Por qué traigo este versículo a colección? Porque muchas veces decimos, oye, pero es que yo no sabía lo que tenía que hacer. Yo no hice esto porque, bueno, no entendí. ¿Y qué nos estás diciendo? Si tienes alguna duda, si tú quieres saber qué es la voluntad de Dios, tienes que preguntarle. Es muy sencillo. Entonces es preguntarle directamente al Señor, pero hágalo en forma específica. Cuando ore, diga, Señor, te oro por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, oro, pero ¿qué oras? ¿Qué estás pidiendo? Entonces, bueno, yo pido para mi familia que se salve, yo pido por mi familia que sea bendecida, yo pido por mi familia que ellos entiendan la voluntad de Dios, yo pido por mi familia para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Eso es orar en una forma específica. Pero hay muchas cosas que son más específicas todavía. Usted le ofrecieron un nuevo empleo y pero ese nuevo empleo lo va a alejar del domingo de la iglesia, entonces usted dice, bueno, ¿será voluntad de Dios que yo haga este trabajo? ¿Ok? Todos hemos trabajado en algún momento un domingo. ¿Ok? Eso no quiero ser legalista en eso, pero cuando vienen cosas específicas, bueno, ¿con quién me voy a casar? ¿Que debo hacer esto? ¿No debo hacer esto? Hay que preguntarle, Señor, correctamente, sencillamente y específicamente. Pero lo siguiente que usted debe hacer es esperar una respuesta. ¿Ok? Esperar una respuesta.
Ahora, vamos a estudiar entonces mientras esperamos esa respuesta, algunos principios que están en el libro de Habacuc, capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mi queja. El Señor me contestó. Fíjense, Habacuc hizo una respuesta y el Señor le contestó. Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que puedas leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento en que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Aleluya, gloria a Dios. Hay varios principios aquí o varias cosas que tenemos que tomar en cuenta si queremos oír la voz de Dios. Punto número 1, alejarse de todo. Dice que el Habacuc, el profeta, dice que estará atento y vigilante. O sea, él se va hacia la torre de vigilia y allí, es decir, se aísla, se pone aparte, se separa de su familia, de su trabajo, de las personas y se retira a un lugar distante de todo para quedarse a solas. ¿Por qué es importante quedarse a solas? Porque hay que eliminar todas distracciones, los ruidos que pueden haber. Y los ruidos no solamente es algo estruendoso, hay muchas clases de ruido que nos estorban. Y a algunas personas les cuesta mucho estar a solas y quietas con Dios. Y no, eso ni siquiera lo soportan. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta estar callados la boca con el Señor? Mientras que la soledad es algo tan importante. El a solas con Dios, es muy, muy importante y muy necesario. Fíjense, el Señor Jesús en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús, que es nuestro magno ejemplo, él mismo se apartaba y se iba a un lugar aparte. Estaba oscuro, de madrugada. ¿Para qué? Para estar a solas con su Padre. ¿Ok? Entonces, hay que, antes de amanecer, antes de siquiera ir a él a comer, a levantarse, a estar con sus discípulos, no. Él dedicaba un tiempo para estar a solas con su Padre. Y ese tiempo de soledad, ese tiempo de aislamiento, es muy importante para todos. Jeremías 23:22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice, le está hablando a los dirigentes religiosos de esa época. Dice, si ellos hubieran estado en mi presencia, si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado a solas conmigo, yo habría escuchado y les habría dicho lo que tienen que hacer. Eso aplica a nosotros también. Si nosotros entramos en el secreto del Señor y disponemos para oír, Dios va a alertarnos y va a decirnos las cosas que tenemos que hacer. Si queremos oír la voz de Dios, necesitamos estar en silencio, sin nada que nos distraiga. Esos son solamente unos minutos, estar en quietud. No es fácil. No es fácil quedarse callado, ¿ok? Delante del Señor. Eso requiere entrenamiento, requiere aprendizaje.
hasta que usted no se sienta cómodo en el silencio, usted no va a oír la voz de Dios. Repito, hasta que usted no se sienta cómodo en el silencio, usted no va a oír la voz de Dios. Porque para oír la voz de Dios necesitamos callar nuestros pensamientos. En ese momento, uno tiene que estar quieto, ni siquiera, si va a poner música, póngala música instrumental, pero no que tenga letra, porque si no usted va a estar terminando, tarareando o cantando la adoración. Y no es que esté mal, pero en ese momento usted tiene que quitar toda distracción, todo ruido para poder escuchar la voz del Señor.